En esta entrevista vas a ver a Manuel Cloutier Carrillo, candidato independiente a la presidencia de México 2012. En esta entrevista nos da su perspectiva sobre el desempeño de los candidatos en el debate presidencial. Hoy 7 de mayo, Manuel, un día después del debate, es un tema que a los jóvenes la verdad les ha llamado mucho la atención. Entonces, por favor, dinos cuál fue tu percepción de este debate. ¿Cómo te pareció? Sí, bueno, primero tengo que decirte, a mí me gustó. Me gustó el debate porque quizá mi expectativa era demasiado baja. Mi expectativa respecto a los candidatos era demasiado baja, entonces me convertí como buen mexicano público agradecido. Con poquito que nos dan, aplaudimos los mexicanos. Entonces, en esa lógica, a mí me gustó. Pero hay que verlo con un análisis muy concreto. ¿Quién creo yo que fue el gran ganador del debate? El gran ganador del debate se llama Elba Ester Gordillo. ¿Por qué? Porque resulta que la profesora es la que hoy por hoy, ante el desempeño que tuvo el señor Cuadri, puede llegar a lograr mantener el registro de su partido, entiéndase el PANAL. Y yo creo que uno de los objetivos que nos debemos de trazar los mexicanos es conseguir que el PANAL pierda su registro, porque hemos creado un nudo gordiano en el tema de la educación, el sistema educativo, el sindicalismo, llámese el magisterio, y un partido político que se llama el PANAL. Y esto es un nudo que no se puede deshacer, sino como el nudo gordiano, hay necesidad de cortarlo. Y hay que empezar por cortarle esa mezcla política que pervierte el sistema educativo mexicano. Se decía en la época de nosotros, allá hace muchos años, que el ejido en México no había sido creado y organizado para producir, sino que había sido organizado para votar. Hoy yo les digo que el magisterio y el sistema educativo mexicano no ha sido organizado para formar y educar a la gente. Ha sido organizado para robarse elecciones, que es el trabajo que se dedican a hacer ahora los maestros en una gran mayoría. Entonces, ¿por qué es importante, pues, insisto, romper ese nudo gordiano, quitándole el registro al PANAL? Necesitamos que los mexicanos no voten por el PANAL. Y tan lo sabe la maestra, que entonces mete a una persona con capacidad discursiva, con buenas ideas, con presencia académica, etcétera, limpio, entre comillas, ¿sí? Digo limpio entre comillas porque si le revisa su pasado está limpio, pero desde el momento que está dispuesto a convertirse en un títere de la profesora, pues caray, quién sabe qué tan limpio sea entonces. Entonces, insisto yo esto, que la profesora lo entiende, que lo que ella necesita son votos y juega el score, y hoy por hoy, el día de ayer, en el debate, la gran ganadora es la profesora. El chiste es si los mexicanos vamos a darle ese gusto o no, porque para mí el señor Cuadri quedó muy claro, muy evidenciado, que por un lado fue comparsa de Peña Nieto y por otro lado títere de la profesora. Esa es mi visión personal respecto al ganador. Luego, el gran perdedor, sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel tuvo una gran oportunidad en el debate y resulta que la dejó ir. Este señor, si aspiraba realmente, tenía que haberse preparado para el debate y todo indica que creyó que iba a una conferencia de prensa de los lunes. Es decir, el señor no se preparó para el debate y lo vimos en un desempeño muy pobre, sin lugar a dudas, en donde quizá si alguien pensaba que era una opción y vio el debate, quedó desencantado de ver ese desempeño de alguien que no solo se ve anquilosado en el pasado, se ve atado al pasado. Fíjate hasta dónde llegó al pasado este hombre. Llegó hasta con Santana, fíjate nomás, hasta allá se remitió, ¿sí? Y esto nos dice pues que es un hombre que está atado al pasado. Luego se fue más próximo, pero todavía a 29 años antes, con Carlos Salinas, y todavía pues otro problema es que no evidencia un tema
donde nos presente esperanza a los mexicanos, sino que lo que nos presenta es que supura rencor. Y para mí no necesitamos presidente de la República que supure rencor. Para eso con Felipe Calderón tenemos. Tercero, las grandes revelaciones para mí fueron Josefina y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque curiosamente es de los que menos esperaba. Es donde tenía más bajas mis expectativas. ¿En qué sentido? Yo creí que Peña Nieto se iba a dedicar a correr. Es decir, haciendo una analogía como alguien en una pelea de box en el ring, se iba a sentir el campeón y entonces se iba a dedicar a correr para ir a ganar esa pelea por puntos. Y resultó que no, que se animó a fajarse. Se animó a entrarle a un debate propiamente y a entrar a contrarrestar las ideas, etcétera, y lo vi menos hueco de lo que lo he visto en otras ocasiones. Y esto creo que se deriva principalmente de que se preparó para el debate. Y la otra, que a todas luces también se nota que se preparó, pues fue Josefina. Josefina se nota que se preparó, la conozco a Josefina, fui compañero de ella en la Cámara de Diputados, fue mi coordinadora, de manera que la conozco, y me consta que Josefina, su estilo es ser muy superficial, y ahora se preparó, profundizó, y le redituó el haber estudiado, el haber hecho la tarea. Pero vi una Josefina que empezó muy nerviosa, que empezó a crecer a lo largo del debate, pero que no aguantó un concepto. Cuando la cuestiona precisamente Enrique Peña Nieto sobre sus ausencias en la Cámara, ahí se nos desinfló. Y esto nos ilustra pues el carácter. Lo dejo pues a reflexión porque estoy convencido que el ser humano, su carácter, lo conocemos en la adversidad, pero su calidad la conocemos en el poder.